Último minuto. Comenzamos 24 tarde con esta noticia que ha estado marcando la jornada, lo que está sucediendo en la Araucanía, cuando en medio de una visita a la zona, cuando la comitiva que trasladaba a la ministra del Interior, Isquia Siches, y se dirigía a la comunidad de Temuco-Icuy, desconocidos efectuaron disparos, lo que obligó a la evacuación de la autoridad. Todo lo que ha ocurrido durante esta mañana desde la zona con Fernando Reyes. Fernando, retomamos contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés, Patricia. Efectivamente, continúan las pericias a esta hora de la jornada aquí en la subcomisaría de Carabineros de Ercilla, donde se encuentra la Fiscalía de Alta Complejidad desplegando todos los primeros operativos en torno a este incidente armado que afectó a la paradojal cápsula de seguridad de la ministra del Interior, Isquia Siches, que se encaminaba a sostener un encuentro con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, fallecido precisamente al interior de la comunidad de Temuco-Icuy de Ercilla tras un enfrentamiento, tras un incidente armado con carabineros. Inicialmente se había señalado que era un enfrentamiento, luego se estableció que en definitiva el joven Catrillanca nunca había portado arma de fuego. Así las cosas en este camino que intentaba ser un camino hacia la reconciliación, se encuentran con este grupo fuertemente armado, disparando al aire e impidiendo el tránsito de la comitiva que trasladaba a la ministra Isquia Siches. Ella iba acompañada de equipos de prensa, solo de asesores, no así de carros de seguridad, no carros MOWAC o carros de blindados que pudieran haber impedido de alguna manera o haber contenido todo este ataque, que a decir verdad no arrojó consecuencias que lamentar, no hubo impactos en los vehículos, tampoco en ninguna de las personas, sí registros evidentes de este quiebre total de grupos que se encuentran ahí en la zona instalados y que están en contra de la realización de este tipo de acercamientos, de este tipo de diálogos que ha propiciado la ministra Isquia Siches a tan solo horas de haber iniciado el mandato del presidente Gabriel Boric, y se ha trasladado en persona a la región de la Araucanía. Se ha encontrado con algunas personalidades y algunas comunidades en una ruca muy temprano a las 8 de esta mañana, y de inmediato se trasladó por tierra hasta la zona rural de Ercilla. Iba en el sector Chamichaco cuando se produce este incidente. La comitiva debe volver hacia la subcomisaría de Carabineros y tras ello se traslada hacia la capital regional de la Araucanía, en donde no sin antes sostener el pactado encuentro con Marcelo Catrillanca en la municipalidad de Ercilla, un encuentro a puertas cerradas que buscaba precisamente establecer este puente, este camino de facilitar la relación entre el Estado y la convulsionada macrozona sur del país, con una comunidad no menos emblemática, la comunidad de Temuco-Icuy de Ercilla, que es en donde históricamente se han concentrado los hechos de violencia, ni hablar de la cantidad de víctimas que ha cobrado precisamente esta zona del país, en donde entre otros se cuenta el frustrado ingreso de personal de la PDI en un masivo allanamiento, cerca de 800 efectivos, y en donde falleció precisamente un funcionario de la Policía de Investigaciones, tras lo cual debió retirarse el personal policial desde este lugar. También se encuentra prófugo al interior de la comunidad Temuco-Icuy de Ercilla, uno de los miembros de la familia Huenchuyán, que es evidentemente uno de los líderes emblemáticos de la comunidad autónoma de Temuco-Icuy. Jorge Huenchuyán se encuentra aún en la clandestinidad, no ha acatado el dictamen de la justicia que lo ha condenado por porte de marihuana y armas de fuego y municiones. A decir verdad, ha sido una constante el clima de inseguridad en torno a la comunidad de Temuco-Icuy, de ahí que sorprende la falta de medidas de seguridad en torno a esta cápsula que llevó a la ministra del Interior hasta el interior de la convulsionada comunidad de Temuco-Icuy de Ercilla, donde incluso, según se señalaba, todavía no se está claro si los peritajes se están efectivamente desarrollando a esta hora de la tarde, porque
porque lo cierto es que el clima de inseguridad permanece. De hecho, uno de nuestros equipos estuvo intentando llegar al lugar, Claudio Cerda, afortunadamente no resultó afectado personalmente, sí le rompieron el parabrisas, pero eso evidencia el clima de inseguridad que se está viviendo ahí en el camino del sector Chamichaco, al interior de la comunidad de Ercilla, donde, como decimos, fue interrumpida esta actividad que buscaba establecer un diálogo armónico precisamente entre Marcelo Catrillanca, uno de los emblemas de la comunidad de Temucuicui, ni más ni menos que el hijo del lonco Juan Catrillanca, que es el lonco de la comunidad de Temucuicui. Así las cosas, se buscaba sostener este acercamiento esta mañana en una planificación que fue dada a conocer tan solo en las últimas horas. Se había mantenido con estricta reserva la agenda de la Secretaría de Estado. Sin embargo, finalmente se supo de este encuentro que se iba a sostener esta mañana, y ello no hizo que las organizaciones que se oponen al diálogo se opusieran, no evitó que ellos se opusieran, al contrario, ellos instalaron este automóvil que fue incendiado en el camino y posteriormente se abalanza sobre la comitiva, esta camioneta que iba repleta de personas armadas y encapuchadas. Será una materia de la investigación que tendrá que desarrollar el fiscal César Chívar, fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, en una zona no menos convulsionada. Ya veremos qué dice la Secretaría de Estado. Sorpresa generó, qué duda cabe, las declaraciones del alcalde de Ercilla, que calificó todo esto como un mero incidente, un incidente menor, un incidente acostumbrado. Si bien es cierto, es una situación comprobada, el nivel de inseguridad que se vive al interior de la comunidad de Temucuicui no es menor, que haya involucrado a la ministra del Interior, Isquia Siches, a tan solo horas de haber asumido el cargo y haber enfrentado en carne propia la violencia al interior de la zona rural de la comuna de Ercilla. Vamos a escuchar declaraciones. Entiendo tenemos algunas declaraciones que han sido captadas durante esta jornada en torno a este caso que ha generado conmoción en todo nuestro país. Ministra. Ya, oye, acaba de salir la ministra, ¿eh? Horas con 7 minutos, seguimos actualizando la información de lo que está sucediendo en la Araucanía. Señor director, si podemos revisar un video que nos acaba de llegar de un automóvil quemado, justamente, que fue el utilizado para bloquear el paso de la comitiva que encabezaba la ministra del Interior, Isquia Siches, en su ruta en Temucuicui. Se ve la imagen clarita del incendio de este automóvil y este panfleto que está ubicado, esta suerte de paño, en el camino, que habla de resistencia mapuche. Si podemos incluso escuchar el audio, porque es bien decidido respecto a lo que sucedió hoy día en la mañana. Isquia Siches, ministra, existe preso político mapuche, no habrá diálogo por Camilo Catrillanca y todos los buchafes que vayan con. Ahí se escuchaba parte del ambiente de ese registro. Lo decía también más temprano el fiscal que está a cargo de esta investigación, de un vehículo que resulta quemado, que obstruye el normal paso de esta comitiva, y que luego de encontrarse con eso es cuando se empiezan a escuchar estos disparos al aire. Y lo decía también el fiscal, que hasta ahora no hay antecedentes de algún impacto balístico en los vehículos que iban en esa comitiva, pero es parte de toda la situación que le tocó vivir a esta comitiva, en la cual iba la ministra del Interior, Isquia Siches. Vamos a retomar el contacto con Fernando Reyes desde la región de la Araucanía. Fernando, vamos contigo nuevamente. Sí, exactamente, como relatábamos anteriormente, han sido numerosas las reacciones, qué duda cabe, las declaraciones que ha entregado Marcelo Catrillanca luego que se conocieran estos incidentes que sufrió en carne propia él también, porque él era parte de la comitiva que se estaba trasladando precisamente a este encuentro al interior de la comunidad de Temucuicui, una situación que los puso en alerta. Qué duda cabe, imagínense encontrarse con un vehículo cargado de personas armadas disparando
Solo por suerte estos disparos no impactaron los vehículos estatales que integraban esta comitiva. Según se señaló, fueron solo disparos al aire los que percutaron a estas personas. Se ignora la cantidad, se está precisamente estableciendo la cantidad, también el calibre de las armas que se usaron en este hecho que evidentemente puso en riesgo la integridad de la ministra del Interior, Isquia Siches, en un plan que, bien ha dicho la ministra vocera de Gobierno, seguirá en marcha en busca de pacificar esta zona, de intentar encontrar diálogos, encontrar acercamientos. Para ello está trabajando en la zona ya el Centro Nansen, un centro noruego especializado en la intervención de conflictos armados en el mundo y que está tomando parte en una misión que echó a andar el fallecido obispo Héctor Vargas y que finalmente está de poco a poco encontrando acercamientos, pero estos incidentes evidentemente ponen en cuestión la posibilidad de que se concreten estos diálogos y que estos diálogos sean integrales, que logren pacificar una zona que ya por más de 20 años ha sufrido el drama de la violencia rural, de la violencia extrema en algunas zonas, en donde al sabotaje de las empresas forestales se ha sumado también el perjuicio a pequeños parceleros, también se ha sufrido el perjuicio a camioneros, en fin, una larga lista de víctimas que ahora también suman a la ministra del Interior, que fue víctima, qué duda cabe, con su equipo, de estos momentos de terror que se vivieron ahí en medio del camino Chamichaco, en la comunidad de Temucuicui de Ercilla. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregó Marcelo Catrillanca, padre de Camilo Catrillanca, tras este incidente armado que afectó a la ministra del Interior. Quiero saludar a la ministra porque creo que hay buena intención del gobierno y eso nosotros lo valoramos. Lo que haya pasado en el camino, eso nosotros lo debemos resolver dentro de la comunidad, por lo tanto nosotros vamos a conversar. Pero yo no puedo decir qué es lo que pasó porque al final yo no tengo idea de lo que pasó. Pero que sí, la visita fue muy improvisada, entonces por lo tanto no podemos decir nosotros de que esto se hizo con tiempo. Mira, para el gobierno nunca ha sido fácil, para todos los gobiernos, porque los otros gobiernos anteriores lo han mentido. Entonces creo que esto va a seguir ocurriendo probablemente en la misma situación. Entonces no tenemos, hay que ver, hay que armar los lazos de confianza. Yo creo que no es un grave accidente, sino que es una forma a veces de expresar a algunos grupos que no están de acuerdo con que venga a reunirse con una sola persona, sino que con todo el territorio. Esa es la idea. ¿Justifican todos los hechos? No, por supuesto que no, pues de ninguna manera se justifican los hechos, pero sí yo creo que ellos están dando a conocer su malestar. Como un accidente más nomás dentro de todo lo que pasa en nuestra comuna, porque yo siempre he dicho que cuando llegamos nosotros a un territorio, en este caso a una comunidad mapuche, siempre tenemos que pedir permiso, y eso. Condenar enérgicamente la situación, solidarizar con la ministra Siches y su comitiva. La verdad que esta es la situación lamentable que se vive día a día en nuestra región de la Araucanía. Creo que lo peor que podemos seguir haciendo es normalizar la violencia. Y lo que vivió hoy día la ministra Siches, lamentablemente es lo que viven muchas personas en nuestra zona. Yo creo que la vía del diálogo es una vía absolutamente abordable en nuestra región. Yo creo que la voluntad de la mayoría de las personas de la Araucanía va en la base de que tenemos que tener paz y reconciliación en nuestra región. De acuerdo a las primeras diligencias y preliminarmente podemos informar que lo que se escucha, de acuerdo a lo informado por testigos, se escuchan disparos en el sector y se observa este vehículo que obstruía el normal paso de los vehículos. Consecuente con lo anterior, podemos señalar que en primera instancia no existen impactos balísticos en los vehículos de esta comitiva. Dentro de lo primero que tenemos entonces en cuanto a calificación jurídica es el delito de incendio respecto del móvil destruido por la acción del fuego. Tenemos los disparos injustificados y el atentado a la autoridad. Hasta ahí las declaraciones del fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, César Chívar, quien está intentando recabar medios de prueba que intenten establecer o que permitan establecer la identidad de quienes actuaron en esta suerte de amedrentamiento a la ministra del Interior, que sin embargo logró concretar
el pactado encuentro con Marcelo Catrillanca, se reunieron a puertas cerradas en la municipalidad de Ercilla, todo ello en busca de iniciar un proceso de diálogo paulatino, progresivo, que, como decían, recupere las confianzas de todas las partes, porque hay que decirlo, Marcelo Catrillanca no es parte de la dirigencia de la comunidad de Temucuicui, es el padre de Camilo Catrillanca, pero la dirigencia de la comunidad de Temucuicui está en manos de otros líderes emblemáticos de esta comunidad mapuche, ni hablar de las radicalizaciones que poseen distintas denominaciones. Está la coordinadora Arauco Mayeco, pero también está la Alianza Territorial Mapuche o la Identidad Territorial Lafkenche. Son distintas denominaciones, distintos grupos que también han enarbolado la recuperación ancestral, pero que utilizan métodos distintos. Habrá que ver quién está detrás. Todo ello está en manos del fiscal César Chívar, que tendrá la misión de hilvanar cada una de estas piezas y hacerlas calzar para formalizar cargos ante tan grave hecho ocurrido tan solo esta mañana aquí en el interior de la comuna de Ercilla. En cualquier minuto retomamos el contacto desde esta parte del país. Adelante ustedes allá en Santiago. Claro, Fernando Reyes, muchas gracias por actualizarnos la información con lo que estaba pasando en ese punto del país. Buenas tardes. Justamente las fotografías que estamos viendo son parte del contenido del último tuit de la ministra del Interior, Isquia Siches, quien señaló hace instantes: conversamos con Marcelo Catrillanca, padre de Camilo, en una reunión importante dentro de la jornada en la que buscamos establecer diálogo con víctimas, territorios y autoridades. Reunión que se llevó a cabo en la gobernación de Ercilla. Con más convicción que nunca reafirmamos nuestro camino: la violencia no nos detendrá. Parte de las declaraciones a través de este tuit en sus redes sociales de la ministra del Interior, contenida aparte estas dos fotografías que testimonian justamente el encuentro de la ministra del Interior, Patti, con el padre de Camilo Catrillanca. Claro, luego de esa reunión que se dio ahí en Ercilla, ella se dirigió a Temuco. Estamos a la espera porque en la gobernación es donde debiese entregar algunas declaraciones, un punto de prensa que la vocera del gobierno ha anunciado para la 1:30 de esta tarde. Vamos con Ricardo Campos, quien nos va a contar lo que está ocurriendo en esa ciudad. Ricardo. Imagen absolutamente en vivo, está la comitiva, ustedes pueden apreciar calle Bulnes, esto es el edificio del gobierno regional, acá está situada también la delegación presidencial, están situados los servicios de la región de la Araucanía gubernamentales, esto es pleno centro de Temuco, está la comitiva, ya ha llegado la ministra al edificio del gobierno regional, está situada ya al interior, se ha generado, hay mucha expectación, hay muchas personas, gente situada justamente en la entrada, en el acceso al edificio del gobierno regional en la ciudad de Temuco, en pleno centro de la capital de la Araucanía. Está también el gobernador Luciano Rivas ahí, que vamos a conversar dentro de poquito, pero les quiero contextualizar un poco lo que aquí se ha generado. Hay mucha gente también, se ha generado una valla también humana, ¿no?, de carabineros, una especie de perímetro de seguridad al interior de este edificio, porque ya ha ingresado la ministra junto a su equipo de comunicaciones y de asesores, y también con un amplio operativo de carabineros. Recordemos, también hubo un aviso de bomba también hace poco rato aquí en pleno centro de la capital de la Araucanía, donde el grupo de operaciones especiales policiales pudo coordinar y poder revisar lo que tenía esta maleta, ¿no?, y que al final terminó siendo no había mucho al interior de la maleta, pero estaba situada al lado de un basurero. En fin, hubo amplio movimiento policial en este punto, se ha generado en el contexto de la visita de la ministra justo este aviso de bomba. Ahora ya ha llegado al edificio del gobierno regional, donde va a ofrecer una conferencia de prensa dentro de los próximos minutos. Está el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, absolutamente en vivo. ¿Cómo le va, gobernador? Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Su apreciación respecto a esta visita, de todo lo que ha acontecido, de los disparos percutados al interior del camino Quechirehuas en la comuna de Ercilla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lamentable la situación que les ha tocado vivir hoy día a la ministra y a la comitiva. La verdad que, en primer lugar, solidarizar con la ministra. Creo que estas son las situaciones que necesitamos erradicar de nuestra región. No se puede normalizar la violencia y por sobre todo hoy día, teniendo la visita de una de las autoridades más importantes de nuestro país, como es la ministra del Interior, no pueden estar ocurriendo estas situaciones. Creo que es lamentable y espero que se pueda hacer la mayor de las investigaciones para dar con el paradero de quienes están detrás de esto. Piensa, bueno, que se pudo haber generado de otra manera la visita, que a su juicio estaba programada de buena manera, ¿cómo se dio? Mire, yo no desconozco la agenda, cómo se programó esto, pero yo creo que lo que aquí es importante decir que una ministra de Estado tiene la libertad para poder moverse por todo el territorio nacional como cualquier chileno y como corresponde. Aquí no pueden haber sectores donde no se pueda entrar, en el mismo sector donde fue asesinado un PDI hace tiempo atrás, y por ende
Creo que estas son las situaciones que lamentablemente le tocó vivir a la ministra hoy día, pero es lo que viven muchos habitantes de nuestra Araucanía y es lo que en realidad tenemos que cambiar. Ellos vienen con un mensaje de diálogo, vienen con un mensaje de avanzar en esa línea. Yo lo valoro, así lo apoyamos con 26 alcaldes de la región en la carta abierta que le hicimos al presidente Boric, pero lo que vemos es que estos grupos siguen. ¿Se puede dialogar en estos términos, gobernador? ¿Se puede dialogar así con disparos? Siempre hemos dicho que se debe dialogar con la gente que quiere dialogar. Cuando tenemos grupos que están por la violencia, grupos que están poniendo las armas sobre la mesa, obviamente es con gente con la que no se puede dialogar. Nosotros esperamos que el diálogo sea fraterno, cada uno cuando uno dialoga tiene que poner lo mejor de cada uno, pero en este caso lo que hemos visto es que hay grupos que definitivamente no quieren esa vía y quieren la vía armada, y por ende necesitamos mayor seguridad para nuestra región. Respecto al estado de excepción constitucional, ¿cuál es su apreciación? Bueno, yo creo que ¿Debería evaluarlo ahora la ministra? Yo creo que el gobierno ha planteado que tiene tomada una decisión. No soy yo quien le tiene que decir al gobierno cuál es la medida, pero principalmente lo que tenemos que hacer acá es que una medida como un estado de emergencia, si lo van a retirar el día 26 de marzo, lo que no puede pasar es que el día 27 la Araucanía y el sector rural amanezca con desprotección, todo lo contrario. Hay un auto, gobernador, que fue quemado en la ruta. Ellos se encontraron con una especie de barricada con este auto quemándose, árboles cortados, algo que no es nuevo para quienes vivimos en la Araucanía y lo vemos. ¿Qué información tiene usted respecto a esto? No, tengo la misma información que plantea tú, que fue una barricada. Tengo entendido que hay un lienzo alusivo también a que no quieren diálogo. Y estas son las situaciones que en realidad lamentamos. Nosotros aquí creo que hay voluntad de avanzar en el diálogo, pero hay grupos que lo que están haciendo es todo lo contrario. Es tratar de amedrentar, es seguir generando caos en nuestra región, generando terror, y es lo que en realidad queremos erradicar de la Araucanía. Esta Araucanía no puede seguir así y por eso a cooperar en un diálogo que sea fraterno, y aquí las mezquindades políticas tienen que quedar de lado. ¿Va a conversar con la ministra? Sí, tenemos un espacio aparentemente en la tarde, pero me da la impresión que la agenda está un poco cambiada, pero yo creo que sí nos vamos a reunir. Ok. Gracias al gobernador, absolutamente en vivo. Bueno, les muestro un poquito lo que está pasando. Esto previo a la conferencia de prensa de la ministra. La ministra ya está al interior del edificio del gobierno regional. Se ha generado esta valla humana de carabineros, de personal policial al interior, en la escalera previa para la puerta de acceso al edificio del gobierno regional. Hay bastantes personas. ¿Sí te escucho? Sí, tú le preguntabas al gobernador justamente respecto al procedimiento que se dio el día de la mañana. Te cito, por ejemplo, el día de declaraciones hace un rato de la diputada comunista Carol Cariola, su ingreso al Parlamento. Ella le señaló al matinal de Canal 13, no hay que pecar de confiados. Aquí hubo evidentemente situaciones que no se previeron. Lo sumo un poco también lo que dijo Marcelo Catrillanca, que fue un procedimiento más bien improvisado. Es un poco también lo que tú le preguntaste al gobernador, que no se quiso casar obviamente con un calificativo, pero aquí se van formando juicios respecto a un procedimiento que al parecer no tuvo la preparación lo suficientemente expedita para lograr un buen objetivo. Lo que es claro también es poder precisar respecto a los espacios geográficos que nos ha dicho. Las comunidades tradicional y autónoma de Temucoicuy tienen dos accesos, Camino Coyico y Camino Quecherehuas. Estos dos caminos de la comuna de Ercilla son puertas de acceso a las comunidades que están separadas por un solo predio. Esto es súper importante decirlo porque el Fundo La Romana, que pertenecía a la familia Urban y que fue comprada por la CONADI, finalmente ese fondo es el que divide ambas comunidades y es súper importante decir que ellos transitaban por la ruta Quecherehuas para poder ingresar. Y lo que se puede apreciar en las imágenes de los videos que han circulado, ¿no? Y donde se puede ver un poco la comitiva y todo el operativo que estaba desarrollando y la caravana y esta cápsula de seguridad que iba avanzando y acompañando a la ministra y trasladándola hasta ese punto, es que se pudieron percatar de lo que estaba aconteciendo al ver el humo primero y segundo al avanzar varios metros o varios kilómetros por el camino Quecherehuas hasta llegar a este punto donde estaba bloqueada la calzada sin más que escuchar los disparos y sin más que retroceder. Finalmente, lo que puede uno inferir, ¿no?, es que se trataba de un operativo que aparentemente quizás pudo desarrollarse de otra manera, con tal vez la beta o no, o poder entender si las comunidades estaban o no organizadas para recibirla, porque también sabemos que hay muchos quienes actúan de forma autónoma también al interior de las comunidades. Así es. Ricardo Campos, muchas gracias por contarnos lo que está ocurriendo ahí en ese punto. Obviamente regresamos contigo más adelante. Estamos muy pendientes de lo que va a ocurrir en algunos minutos más, en que se debiese realizar este punto de prensa por parte de la ministra del Interior, Isquia Siches, a la 1:30, según se ha dicho. Justamente. Estamos viendo la imagen. Sí, vamos a conectarnos ahora, Pati, con César Campos. César, colega del regional de TVN, que también fue testigo, viajaba en la delegación junto a la ministra del Interior cuando ocurrió lo que hemos estado relatando durante toda la mañana, para que nos cuente también un poco lo que fue su experiencia. César, vamos contigo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Claro, situación bastante compleja, se lo contábamos precisamente durante la mañana cuando la comitiva, ¿no?, de la ministra del Interior pasaba por la comuna de Ercilla y de alguna manera llegaba hasta el camino Quechereguas, ese que les hemos contado durante toda la mañana. El camino Quechereguas está a unos 10 minutos de la comuna de Ercilla, es uno de los caminos rurales, ¿no es cierto?, secundarios que conecta la comuna de Ercilla con la comunidad autónoma de Temucuicui. Iban a unos 7 o 8 automóviles, la comitiva de la ministra, obviamente con su gente de confianza, su gente de seguridad, y ella obviamente blindada por estos automóviles en el medio de la caravana cuando se comienzan a escuchar en ráfagas, ¿no?, de disparos. Nosotros íbamos con René García, nuestro camarógrafo, íbamos un poco más atrás y está ahí cuando una micro de carabineros de control de orden público se cruza precisamente en este camino secundario y no deja pasar a los equipos de prensa, y ahí se nos dice un carabinero de fuerzas de control de orden público, se nos acercan y nos dicen cuidado que se escucharon disparos. Es ahí cuando ya comienza a llegar más patrullas, más vehículos de control de orden público. Recordemos que está el retén ahí Pailagüeque, ¿no?, que es precisamente de control de orden público ahí en la zona de Ercilla y en la provincia de Malleco. Y luego de eso vimos lo que ustedes también despachamos en imágenes, es la salida rápida, rauda de esta comitiva con la ministra del Interior hacia precisamente el retén de la comuna de Ercilla. Llegan los automóviles allí, ella desciende rápidamente, ¿no es cierto?, hacia este retén, también los automóviles. En algún minuto tuvimos la oportunidad de ver los vehículos, no tenían digamos impactos balísticos a primera vista. Se nos dijo que la ministra estaba bien, y cuando estábamos en pleno despacho se nos avisa que venía precisamente Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo Catrillanca, este comunero mapuche que fue asesinado, ¿no?, por carabineros hace algunos años atrás. ¿Y por qué llega Marcelo? Bueno, se supone que la ministra iba a tener una reunión con la familia Catrillanca, y es por eso que se internaba literalmente en la comunidad de Temucuicui, pero ocurre este incidente y Marcelo Catrillanca llega de alguna manera a conversar con ella en el retén. Hay allí una discusión con su jefe de gabinete, con el sistema de seguridad de la ministra. Marcelo Catrillanca no quiere ingresar al retén, la ministra tampoco quería salir. Bueno, llegan a un acuerdo y es allí cuando de alguna manera ponen a la prensa en un portón. De hecho, la ministra se va al lado del portón, lo abren en algún minuto para que nosotros la podamos ver, y todos nos quedamos apostados allí para que ella saliera y realizar algunas declaraciones. Sin embargo, esa fue una maniobra distractiva porque la ministra sale en otra dirección, en otra puerta, y se sube a un vehículo, y en la esquina precisamente se cambia de vehículo a la camioneta que iba Marcelo Catrillanca, y desde ahí se va hasta la municipalidad de la comuna de Ercilla, ¿no es cierto?, para realizar esta reunión. Compañeros, se me acaba de cortar el retorno, si me pueden llamar. Yo sigo contándoles más o menos que seguimos precisamente aquí en el subterráneo de la delegación presidencial, esperando lo que va a ser precisamente la conferencia de prensa de la ministra del Interior, ¿no es cierto?, que ya llegó precisamente a la delegación presidencial de la Araucanía, y estamos a minutos entonces de que comience esta conferencia de prensa. Sí, claro. César, sí, dale, Pati. Sí, no, nada más que comentarle a quienes nos están viendo, estamos ahí a minutos de que se vaya a realizar ese punto de prensa. Esto es en la gobernación regional, en la ciudad de Temuco, y atentos a lo que vaya a ocurrir. Lo que hemos tenido es más temprano la declaración oficial de la ministra vocera de gobierno, después de que se realizara una reunión ahí en el Palacio de la Moneda, cuando se supo de esta información. Vamos a escuchar precisamente ahí parte de las declaraciones que entregó la ministra Camila Vallejo. Sabemos que probablemente hay muchos que no quieran el diálogo y que no quieran enfrentar este problema a través del diálogo. Sin embargo, nuestro itinerario va a continuar.
y por lo tanto el itinerario de la ministra, de la comitiva y las instancias que se han planificado tener van a continuar. Quien pretenda o quien crea que puede intimidar a la ministra Isquia Siches está muy equivocado. Escuchábamos a la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, quizás en lo medular, que el itinerario va a continuar, el itinerario de esta visita de la ministra del Interior, lo hemos visto, se reunió con el padre de Camilo Catrillanca, con Marcelo Catrillanca, ahora está en la gobernación de Temuco a las 1:30, falta un minuto, por lo menos en el papel, para que justamente en ese podio aparezca en cualquier instante la ministra del Interior. Solamente hemos conocido, y lo revisamos hace un rato, su única reacción fue a través de un tuit que ella entregó hace un ratito, solamente dando cuenta de la reunión, confirmando la reunión con el padre de Camilo Catrillanca, con 2 fotografías acompañadas de ello. Ahí lo vemos, quizás lo más importante, lo que viene al final. La violencia no nos detendrá, también un poco en el tono de lo que señaló recién, lo revisamos, la ministra vocera del Gobierno, también un poco más temprano, lo reafirmó desde el Congreso el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. Sí, claro. La violencia no nos detendrá, dice ahí la ministra del Interior, y en línea con lo que expresaba antes la vocera Camila Vallejo, donde además se le preguntaba respecto al estado de excepción, si es que esto podía alterar las decisiones del gobierno de no renovar ese estado de excepción que vence el 26 de marzo. Y ella decía que no, este estado de excepción no se va a renovar porque, decía, este hecho ocurrió precisamente en el marco de un estado de excepción y por lo tanto esa decisión que han tomado como gobierno la van a mantener. Decía ella que esto no iba a alterar el itinerario de la ministra, que iban a seguir trabajando con quienes creen en la paz, que fueron, decía, y ella confirmaba más temprano que habían sido disparos al aire, pero ante todo que quien creía que podía intimidar a la ministra con esto, eso no era así y que por lo tanto iban a continuar con todas las actividades que ella tenía contempladas. Sí, retomamos el contacto con César Campos desde el edificio de la Gobernación Regional allá en Temuco. César, retomamos contigo. Sí, retomamos el retorno entonces, muchachos, para contarles, bueno, lo que les decía, ¿no? Luego de que la ministra efectivamente sale del retén, ¿no es cierto?, sale en un vehículo y en la esquina se cambia a una camioneta donde estaba Marcelo Catrillanca. En ese momento ninguno de los medios sabía dónde se iba a realizar precisamente esta reunión. Evidentemente no se iba a volver a la comunidad de Temuco y se nos confirma minutos después que esta reunión se estaba realizando en dependencias de la municipalidad, precisamente de la comuna de Ercilla. Los medios de prensa fuimos hacia ese lugar, se nos cerró la puerta de alguna manera, incluso se puso candado en una de las rejas y obviamente una reunión que sostuvo por cerca de 25 minutos, media hora con el padre Marcelo Catrillanca y bueno, luego la ministra sale por una puerta trasera, ¿no? Una puerta lateral de la Municipalidad de Ercilla, raudamente también en su comitiva por la Ruta 5 Sur hasta llegar a la capital de la Araucanía, donde nos encontramos ahora esperando precisamente que comience esta conferencia de prensa para que ella hable respecto de este incidente ocurrido en la zona rural, precisamente de Ercilla. Se nos ha dicho que ella está en el edificio de la delegación presidencial de la región de la Araucanía. Ustedes pueden escuchar quizá el ruido ambiente de bastante prensa que ha llegado a este lugar y precisamente uno de los cuestionamientos que se le hace a esta visita, ¿no? Y lo que decía Marcelo Catrillanca era que no había detalles respecto de esta reunión. ¿Dónde se iba a realizar? Si se iba a realizar precisamente dentro de la comunidad de Temucuicui o ella se iba a dirigir hasta una vivienda cercana a la comunidad. Son detalles que en realidad hay que preguntarle porque tal como lo decía Marcelo, los detalles no estaban claros. Sí se sabía de que iba a realizarse una reunión, de hecho lo conversamos en la mañana, hace 2 días que se sabe que esta reunión se iba a realizar, pero los detalles eran los que de alguna manera no se conocían. Es por eso que quizás las preguntas de los medios de comunicación van a ir dirigidas precisamente a aquello. Así que, bueno, seguimos esperando, muchachos. En pocos minutos más estará la ministra del Interior en este lugar.
Claro, lo que decía más temprano el padre Camilo Catrillanca es que era que en primer lugar valoraba esta buena intención del gobierno respecto a la posibilidad de dialogar o de abordar el conflicto desde esta mirada, y después decía, lo que haya pasado en el camino eso debemos resolverlo dentro de la comunidad. Entre nosotros vamos a conversar. Pero no puedo decir lo que pasó, claro, él iba en la comitiva, no tenía más detalles sobre lo que había ocurrido. Y ahí es donde agregaba y decía, lo que sí, la visita fue muy improvisada. No podemos decir nosotros que esto se hizo con tiempo, no puedo decir que no son, la reunión pensé que era familiar, una reunión protocolar. Eso es en parte lo que expresaba más temprano Marcelo Catrillanca. De todas maneras, esa reunión se pudo concretar, pero cambió el lugar donde se desarrollaba, fue específicamente ahí en el municipio de Ercilla. Es en ese lugar donde se concretó esta reunión, y luego de eso es que la ministra Isquia Siches se trasladó hasta lo que estamos viendo ahí en imágenes, este edificio del gobierno regional, muy resguardado, como podemos apreciar en las imágenes, y al interior ya está todo listo y dispuesto para que la ministra pueda entregar este punto de prensa, y es la instancia además donde se le van a poder formular las preguntas. Recordemos, Pati, que esto se da en medio del estado de excepción que en la macrozona sur... Sí, solamente un punto, César, vence el próximo 26 de marzo, y lo que hacen las autoridades, por lo menos la misión era, César, y tú nos complementas, la desescalada justamente de este estado de excepción, porque no se va a renovar. Entonces, esta desescalada quizás puede cambiar la forma de operar. César, volvemos contigo. Sí, claro, lo dijo en la mañana precisamente cuando nos reunimos en el sector de Rucamaquehue. Una reunión bastante distendida, lo veíamos en la mañana, se los dimos a conocer precisamente muy temprano, donde todos los ministros, encabezados evidentemente por Isquia Siches, llegaron hasta este lugar y conversaron con los dueños de casa, con la comunidad Rucamaquehue y con distintas comunidades de ese sector. Bueno, allí se confirmó obviamente de que este estado de excepción no sigue, que se va a esperar hasta el 26, y que obviamente la presencia también de la ministra de Defensa era muy importante, precisamente porque se iban a conversar detalles bastante importantes respecto de lo que va a ocurrir desde ahora en adelante hasta el 26 de marzo, que ya se debería concretar la salida, ¿no?, de los militares de la región de la Araucanía y de la macrozona sur. Se habló, insisto, distendidamente, muy bien, se habló con todas las comunidades, con los dirigentes, incluso la ministra, se lo contábamos en la mañana, ella salió rumbo a la provincia de Malleco, hasta la comuna de Ercilla, donde se iba a realizar esta reunión con Marcelo Catrillanca, y los otros ministros quedaron precisamente en ese lugar, hablando con las comunidades, hablando con los dirigentes, sobre todo temas relacionados con el MOP, por ejemplo, con la ministra de Desarrollo Social, todo muy alegre y entendido. Vamos a intentar ahí retomar la comunicación con César Campos. Claramente había ahí algunos problemas, pero importante lo que él mencionaba sobre todos estos preparativos y lo que tú decías, Andrés Vial. Lo que ha dicho el gobierno antes de iniciar este viaje, que era por supuesto un gesto enviando el mensaje de que iba a ser una prioridad para este gobierno esta zona del país, es que lo que querían hacer era una suerte de desescalada. Ese es el militar, concepto técnico, en el fondo, entre claro, comillas. al Sí. no renovarse esta No es que se elimina, no se va a eliminar el 26 de marzo en un solo día el estado de excepción y todo lo que eso conlleva, sino que días previos, lentamente se van tomando medidas que haga el retiro, el repliegue de las fuerzas que están apostadas en la zona. Claro, y por eso ahí también está la duda respecto a de qué manera, qué implica, qué detalles significa esto en términos prácticos, esa desescalada. Va a haber acá una coordinación con Carabineros, por supuesto, para poder realizar esa desescalada, pero qué implica en términos de recursos, en términos de las decisiones que va a tomar Carabineros, que van a ser quienes van a quedar con el control en la zona, en términos de recursos. Bueno, todo ese detalle era parte de lo que se esperaba que en el día de hoy lo pudiese realizar precisamente la ministra Isquia Siches, mientras esperamos ahí que en algunos minutos se pueda realizar ese punto de prensa. Quien habló hace instantes fue el ex ministro del Interior, hasta hace 5 días, Rodrigo Delgado. Escuchemos sus palabras. Lo primero, empatizar desde el punto de vista humano. Los que hemos estado en Macrozona Sur sabemos que hay lugar y hay momentos de máxima tensión que, por supuesto, vivirlo siempre tiene externalidades negativas. Lo segundo, entender que hay personas que no necesitan ni quieren diálogo. Lo que quieren es que el Estado no esté presente, ahuyentar al Estado. ¿Para qué? Para ellos reemplazar al Estado mediante distintas técnicas delictuales. Robo de madera, robo de vehículos, quema de camiones,
y lo más grave, tal vez la producción de droga. Por lo tanto, aquí no es que esto haya ocurrido en estado de excepción, sino que todo lo contrario. Estos hechos son los que han justificado cada uno de los decretos de estado de excepción y cada una de las renovaciones del Congreso del estado de excepción. Estos hechos de violencia son los que los justifican. Por lo tanto, repensar el estado de excepción mientras se pueden generar estrategia de diálogo siempre va a ser un camino plausible. Sí, pone nuevamente el tema, Pati, del estado de excepción. Lo mencionábamos antes, un estado que rige hasta el próximo 26 de marzo, que en la macrozona sur, estamos hablando de la provincia de Arauco, Biobío, Cautín y Valleco, desde el pasado 11 de octubre, es decir, 6 meses que esta zona, 5 meses para ser exacto, que esta zona está bajo el estado de excepción y el gobierno había anunciado esta desescalada. De acuerdo a las cifras que entregaba, uno recuerda, y varias veces conversamos aquí en Canal 24 Horas y en TVN con el coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquizar, él mencionaba en reiteradas ocasiones el efecto que había tenido en hechos de violencia, pero también uno lo compara también con la cantidad, lamentablemente, de fallecidos en la macrozona sur por hechos de violencia, Pati, en los últimos meses. Creo que este año van 8 fallecidos, muy superior a otros tiempos, a otras épocas en que no hubo estado de excepción. Entonces se cruzan los dos datos, menores hechos de violencia, pero más fallecidos, lamentablemente. Claro, esa es la discusión que ha estado rodeando a esto de extender o no el estado de excepción, pero el gobierno hasta ahora ha sido claro en señalar que no va a renovar ese estado de excepción, sí se va a mantener hasta el 26 de marzo, y lo ha reafirmado también la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en ese punto de prensa que dio más temprano. Vamos a ver ahora si también está dentro de los temas que va a plantear la ministra Isquia Siches. Estamos a la espera de que se vaya a desarrollar ese punto de prensa. Tenemos ahí en imágenes precisamente el lugar, el podio que ha sido establecido para que ella pueda entregar esas declaraciones. Retomamos el contacto nuevamente con César Campos. César, vamos contigo. Sí, continuamos a la espera. La prensa nos ha dicho que hay que esperar algunos minutos más, pero ya la ministra se encuentra en una sala contigua al subterráneo de la delegación presidencial de la región de la de comunicación, hay que decirlo. Sí, César, la comunicación lamentablemente no es lo suficientemente fluida. César está en un subterráneo para entender un poco la logística que involucra este tipo de comunicaciones y obviamente, como lo hemos visto en los últimos segundos, se interrumpe la transmisión. No sé si es que tenemos ahí contacto con Ricardo Campos, porque él estaba en el exterior del edificio, ahí del gobierno regional, con esa imagen que da cuenta del fuerte resguardo policial que hay en la parte el exterior. Izquierda de la claro, pantalla, vamos a ver si es que podemos tomar contacto con Ricardo. Ricardo, te escuchamos. Sí, aquí tenemos mejor señal, mejor contacto, podemos conversar con ustedes porque hay que entender igual el contexto donde están situados. Este es el edificio del gobierno regional y donde está la ministra o donde va a llegar dentro de poquito rato es precisamente en este punto. Es ahí. Es en ese espacio, no sé si lo pueden ver, ahí ese es el salón Ulises Valderrama, ahí va a hablar y allá está toda la prensa, por lo tanto es el -1 claramente y se torna algo complejo poder tener buena señal en ese punto. Es más que nada para explicar dónde están situados y dónde se va a llevar a cabo la conferencia de prensa. Bueno, hay mucha seguridad, hay carabineros también que me acompañan y me piden salir, así que lo vamos a hacer por aquí. Ok, bien. Vamos a salir porque no se puede grabar al interior del edificio, pero bueno, hay mucha seguridad, hay mucho personal de carabineros, también seguridad privada, gracias caballero. Volvemos a la calle donde también vemos a más personal policial apostado alrededor del edificio del gobierno regional. La ministra va a hablar dentro de poquito rato, se pierde la comunicación con nuestro compañero, ¿verdad?, César Campos al interior, pero yo les cuento el contexto que se está desarrollando en este punto, con amplio operativo y contingente de personal de carabineros situado al interior y alrededor del edificio del gobierno regional, llevando a cabo también una especie de perímetro de seguridad, ¿no?, alrededor de todo el edificio. Y afuera, harta expectación también de personas, civiles, normales, están afuera esperando ver si pueden ver un poco también a la ministra. Se ha generado también una, ¿verdad?, expectativa importante de poder verla y poder tomarse una selfie, ¿por qué no? Porque hay muchas personas que están esperando también en términos cercanos respecto a la cercanía que tiene el gobierno también y que es un hecho, ¿no? Por lo menos a esta altura de recién asumido el gobierno y en ese contexto es que la gente se está sumando aquí afuera también para poder ver la posibilidad de ver a la ministra. Ahí está el contingente policial también, ustedes pueden ver ahí lo que está desarrollándose afuera, todo previo a la conferencia pactada por la ministra Siches, donde va a aclarar también muchas dudas que existen, ¿no?, en torno
a toda la reunión, a todo lo que se llevó a cabo con la cápsula de seguridad, con la caravana al interior de las comunidades de Temocuycuy, Autónoma y Tradicional, Camino Quechereguas, lo que pasó después de la llegada a la subcomisaría de Ercilla. Bueno, tantas cosas que clarificar, saber también con cuánto tiempo de antelación se pudo generar esta reunión, ¿no? Programar todo lo que se iba a llevar a cabo para saber cómo es que se genera una especie de negativo por parte de algunas personas que estaban al interior de las comunidades, ¿no? Se genera estos disparos, estas barricadas que impiden el tránsito, el paso con toda la comitiva de seguridad y también con la comitiva. Sí, también ahí se nos va un poco la señal, a ver si es que podemos retomar después más adelante el contacto con Ricardo Campos, pero todo esto es lo que está ocurriendo en las afueras de ese edificio, donde al interior, en algunos minutos más, debiese entonces realizar su punto de prensa la ministra Siches. Sí, se espera, justamente lo vemos ahí en la parte superior derecha de la pantalla, donde está apostado a la parte inferior izquierda de la pantalla ahora. Vamos a retomar con Fernando Reyes, que está justamente desde la cercanía al lugar de los hechos, donde ocurrió este incidente, este operativo policial durante la mañana. Fernando Reyes, retomamos contigo. Andrés Vial, imagen en vivo y en directo en la cámara de Claudio Cerda, con los carros de la Prefectura de Control de Orden Público que han llegado hace solo instantes, este carro Mowak Piraña, junto a los carros blindados, blindaje que ha sido vulnerado en más de una ocasión, todos ellos preparados para hacer ingresos nuevamente a la emblemática comunidad de Temocuycuy, precisamente para apoyar al personal del AGOCAR y del OS9 que está periciando, está recabando los primeros medios de prueba para intentar esclarecer, como decimos, este ataque armado que afectó tan solo esta mañana a la ministra del Interior, que sin embargo, como hemos reiterado, afortunadamente no alcanzó ningún vehículo, tampoco alcanzó a ninguno de los integrantes de esta comitiva que intentaba establecer un diálogo, un acercamiento con la familia Catrillanca. Si las cosas se desata este incidente que obliga a desplegar personal de investigación, de peritaje, de diligencias que aún están suspendidas precisamente por el nivel de inseguridad que se vive al interior del sector Chamichaco. Por ello se ha solicitado personal de la Prefectura de Control de Orden Público que sea la que brinde seguridad al personal que desarrollará las pericias. Quedan pendientes las preguntas por qué este personal no estuvo esta mañana en este ingreso de la ministra del Interior. Evidentemente son parte de los acuerdos a los que llegan las comitivas y los organizadores de este tipo de encuentros altamente sensibles. Estamos en una zona que se ha transformado en un bastión inexpugnable para las policías. Llama la atención que la ministra no usara chaleco antibala. Es una situación que evidentemente será parte de la investigación que tendrá que entregar la Fiscalía. Serán todos temas que servirán para el análisis posterior, porque en lo inmediato están sucediendo todos estos acontecimientos, como es la llegada de personal de control de orden público aquí a la subcomisaría de Carabineros de Ercilla, para en los próximos instantes iniciar nuevamente un ingreso, una incursión a una zona de alta peligrosidad, de alta sensibilidad, como decíamos, al punto que la comitiva de la ministra del Interior fue sin más amedrentada por este grupo armado. Por ello se ha desplegado este personal de control de orden público para brindar seguridad esta vez al personal del OS9 de Carabineros y del AGOCAR, que intentará establecer algunos medios de prueba que puedan ser recabados en el lugar y que permitan llevar, por un lado, a establecer el calibre de las armas que fueron utilizadas, así como también la pertenencia ¿Fernando? de estas armas y la identidad de quienes actuaron. Sí, un punto, Fernando. Claro, tú nos estás mostrando Andrés. todo el dispositivo policial que está dispuesto ahí muy cerca de Temocuycuy. ¿Se espera que este dispositivo ingrese para hacer las primeras pericias? ¿Tienes alguna información respecto a ello? Sí, esto no ha sido confirmado de manera oficial, Ya. pero sí, hace solo instantes fuimos testigos de una reunión de coordinación entre el personal del AGOCAR, entre el personal del OS9, también previamente el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, César Chívar, había ordenado algunas diligencias al personal
Obviamente el alto mando no ha llegado, por tanto no hay declaraciones, pero es evidente, van a nuevamente ingresar a una de las zonas más peligrosas de la región de la Araucanía. Veremos cuál será el resultado de esta nueva incursión de personal de control de orden público, que esta vez sí está haciendo uso de los vehículos blindados que permitan evidentemente avanzar con relativa seguridad, porque también se ha comprobado que han habido municiones de alto calibre que han traspasado incluso estos blindajes gruesos que posee personal de carabineros y también personal militar acá en la zona. Sí, tú Así que hacías estaremos recuerdo... obviamente muy atentos a lo que siga ocurriendo. Esta es una noticia en desarrollo, literalmente, porque es lo que está ocurriendo a esta hora en la previa a esta nueva incursión, de cara a esta nueva incursión que se desarrollará en la emblemática comunidad de Temuco-Icuy, de Ercilla, todo ello a puertas de este mensaje que entregará en los próximos instantes la ministra del Interior, luego de haber sido protagonista de un incidente que por poco termina con personas lesionadas. Obviamente, Andrés, estaremos dando cuenta de lo que siga ocurriendo aquí en la subcomisaría de Ercilla en cualquier minuto desde la región de la Araucanía. Fernando Reyes, retomamos obviamente contigo en cualquier instante. Estamos en distintos puntos de la región de la Araucanía con todo lo que ha sucedido, el operativo que está dispuesto, nos mostraba recién Fernando Reyes, ahí en la entrada de Temuco-Icuy, de acuerdo a la información extraoficial que él maneja, en que en cualquier minuto justamente esos vehículos policiales podrían hacer ingreso a esta comunidad, lugar donde ocurrió este operativo, esta reunión que iba a realizarse temprano en la mañana, que iba a incluir, por ejemplo, lo decíamos, a la ministra del Interior, Isquia Siches, y lamentablemente terminó con lo que hemos conocido, Pati. Así es. Y por eso, después de lo que tú estabas relatando, Andrés Vial, se trasladó hasta el municipio de Ercilla la ministra Siches, y es ahí donde pudo sostener esta reunión con Marcelo Catrillanca. Tenemos algunas imágenes del momento en que ella abandona ya ese lugar, termina esa reunión, se despide del padre de Camilo Catrillanca para luego dirigirse hasta Temuco. Pasemos a revisar esas imágenes. Vamos a estar en algunos segundos ahí con esa imagen. Estas son las fotografías que posteó la misma Isquia Siches, la ministra del Interior, en sus redes sociales, en su Twitter hace un rato. La frase quizás más relevante, eso de la que la violencia no nos detendrá, es parte de la reunión que en un principio se iba a sostener al interior de la comunidad. ¿Te acuerdas que hace un rato recogíamos también las declaraciones, polémicas declaraciones, no podría decir, del alcalde de Ercilla, Valentín Vidal, quien intentaba explicar en una primera parte por qué ocurrió esto, quizás en manifestación, por qué se estaban reuniendo con Marcelo Catrillanca y no con otras personas, individuos comuneros de Temuco-Icuy, pero él en una segunda parte de la declaración califica lo ocurrido como un accidente, una suerte, uno claro, lo mira a la distancia, es una normalización de hechos de este calibre que ingresa la ministra del Interior, la segunda autoridad más importante de la nación, a una zona como Temuco-Icuy y sea recibida con disparos al aire, que es la información que tenemos hasta ahora, con todo lo que hemos conocido, con un corte de camino, con un automóvil quemado. Uno le hace parecer que esto es bastante más que un accidente, más que normalizar la violencia a la que ha estado sometida esta zona y otras zonas de la macrozona sur. Claro, los antecedentes que ha entregado la Fiscalía hasta ahora, está todavía esto por supuesto en desarrollo la investigación, es que primero se encontró esta comitiva con el camino cortado por un vehículo que se estaba quemando y eso obviamente obstruyó el paso de esta comitiva, y luego se escuchan estos disparos al aire, según decía más temprano la vocera Camila Vallejo, y lo que decía el fiscal es que preliminarmente no hay antecedentes de algún tipo de impacto balístico en vehículos en esta comitiva. Así es que ese es el antecedente hasta ahora que se maneja desde la Fiscalía, pero vamos a estar por supuesto ahí atentos a más antecedentes que vayan surgiendo. Vamos ahora al Palacio de la Moneda. 13 horas con 53 minutos. Ahí tenemos Marian Basso con reacciones también que hubo durante la mañana en Palacio tras estos hechos ocurridos durante la mañana. Marian. Sí, Andrés, fue un turbulento segundo día de trabajo acá en el Palacio de la Moneda, específicamente cuando ya empezaron a suscitarse las informaciones de lo ocurrido con la ministra Isquia Siches y también con su comitiva. Acá en Palacio comenzaron las reuniones. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, pasó desde su oficina hasta Presidencia, donde sostuvo reuniones con el propio presidente de la República, Gabriel Boric, para abordar esta situación, para tener más información y poder dar a conocer, ¿no es cierto?, cuál fue el estado
complicado la situación que sucedió ahí con la ministra del Interior en la Araucanía y también con la comitiva que la acompañaba. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, igual hizo muchas tratativas, estuvo llamando a las comitivas, a los encargados de prensa que acompañaban a los distintos ministros, también a la ministra del Interior, Isquia Siches, para recabar, ¿no es cierto?, toda la información, que es lo que hemos estado haciendo e informando durante los últimos minutos. Reuniones tras las cuales finalmente la vocera de gobierno baja hasta acá, hasta el patio de los Naranjos, para dar un comunicado a todos los medios de prensa que están acá en el Palacio de la Moneda, y específicamente lo que señaló es que después de hablar con el presidente de la República, Gabriel Boric, llegaron a la conclusión y sabían que este camino en la Araucanía, ¿no es cierto?, para establecer el diálogo y la paz no iba a ser fácil. Señaló, el camino de diálogo no está exento de dificultades, hay muchos que no quieren el diálogo y nuestro itinerario va a continuar. La vocera de gobierno también dio detalles, ¿no es cierto?, de lo que fue la situación ahí en la zona, explicitando que fueron disparos al aire, que no hubo personas lesionadas ni tampoco daños a los automóviles que estaban en ese sector. Además, señaló que efectivamente este tipo de situaciones, si querían buscar o cuál era el foco, era amedrentar a la ministra del Interior, que estaban muy equivocados. Pasemos a escuchar las declaraciones de la vocera de gobierno. Sabemos que probablemente hay muchos que no quieran el diálogo y que no quieran enfrentar este problema a través del diálogo. Sin embargo, nuestro itinerario va a continuar y por lo tanto el itinerario de la ministra, de la comitiva y las instancias que se han planificado tener van a continuar. Quien pretenda o quien crea que puede intimidar a la ministra Isquia Siches está muy equivocado. Sí, y otro punto que se le consultó hoy a la ministra vocera de gobierno era efectivamente qué pasaba con el estado de excepción, ¿no es cierto? Si es que iba a haber algún cambio respecto de esa medida, si es que se iba a pensar en extenderlo debido a esta situación. Finalmente ahí se le consulta a la vocera de gobierno y lo que señala es que no van a extender esta prórroga del estado de excepción que finaliza el día 26 de marzo. Señaló incluso que esta situación ocurrió justamente en estado de excepción y por eso van a iniciar esta desescalada de la que ustedes muy bien hablaban, que se trata finalmente de la retirada de las fuerzas policiales y también militares de la zona. Escuchemos esas declaraciones. Este hecho sucedió en el marco de un estado de excepción. Esto como gobierno queremos ser sumamente enfáticos y así me lo ha pedido también señalar el presidente de la República. Nuestra decisión sigue a pie firme, no vamos a terminar o más bien vamos a terminar con el estado de excepción porque queremos abrir un espacio de diálogo para lograr la paz. La única información que podemos entregar hasta ahora es la que ya ha dado la vocera de gobierno. El itinerario va a continuar, también la ministra del Interior va a dar declaraciones en un rato más, por lo tanto yo no tengo nada más que agregar y por lo tanto nosotros nos vamos a seguir apegando a lo que hemos anunciado. De hecho, el día de mañana en la Cámara de Diputados y Diputadas va a haber tramitación respecto al estado de excepción constitucional en el norte y nosotros hemos dicho que hasta ahora vamos a seguir manteniendo la opinión que ha sido oficial del gobierno. Yo no me voy a mover de las declaraciones que se ha dicho de la vocería oficial. Claro, ahí parte de las declaraciones, Marián, y lo decía la ministra vocera de gobierno, que esto se iba a mantener el itinerario tal como se había diseñado originalmente. De hecho, les comentaba yo hace un rato sobre estas imágenes que habían de cuando terminó la reunión entre la ministra y el papá de Camilo Catrillanca. Pasemos a escuchar ahí el ambiente. Cualquier noticia, medio de comunicación mapuche, le gustaría conocer su impresión sobre los hechos de hoy día. Hemos venido con distintos ministros y ministras que están haciendo distintas acciones para poder tener una comunicación directa con las víctimas y también ver la propuesta que hemos elaborado, si es que le hace sentido. Ya nos reunimos con alcaldes, gobernadores antes, pero obviamente queríamos iniciar porque es una prioridad para el gobierno desde acá.
Y esas son las primeras declaraciones que entregaba la ministra del Interior después de lo ocurrido ahí en la ruta Temuco-Cuycuy, porque si bien ella se había expresado por la cuenta de Twitter, estas son las declaraciones que entrega a la salida de esa reunión antes de dirigirse a Temuco, que es donde en algunos minutos más debiese darse este punto de prensa y donde va a poder formulársele preguntas. Claro, y retomamos el contacto con Marian Basso. Te dejo inmediatamente la pregunta extendida, Marian, si es que hay información respecto a cuando ocurren este tipo de hechos de este calibre. Muchas veces se cita en otras ocasiones, no sabemos en esta, a La Moneda, por ejemplo, al general director de Carabineros. ¿Tienes información si es que va a haber algún tipo de reunión de ese tipo hoy, mañana, en tú lo decías al principio, una jornada agitada en La Moneda después de todo lo que ha sido el proceso de instalación? Sí, hemos solicitado esa información. Por el momento nos señalan que van a esperar lo que suceda y también las declaraciones de la ministra del Interior, Isquia Siches. Hasta el momento no hay agendadas reuniones acá en el Palacio de la Moneda. Después del punto de prensa de la vocera de gobierno, la verdad es que todos volvieron a sus oficinas a seguir trabajando, pero claramente es una información que está en desarrollo y se la vamos a estar comunicando. Ahora, un punto clave también que se le consultaba a la vocera de gobierno es si todo esto, todas estas actividades estaban planificadas, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta también las declaraciones de la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, que tú bien las decías ahí, Andrés, donde señalaba que había un poco de improvisación detrás. Se le consultó a la ministra vocera de gobierno en 3 ocasiones si es que efectivamente esto estaba planeado, ¿no es cierto?, si todas las actividades de la ministra del Interior conjunto, los distintos ministros de Estado estaban ya planeadas en el itinerario, ¿no es cierto?, y ella nos señaló que todas las actividades, cada una de ellas estaban programadas, a diferencia que lo que decía, por ejemplo, el papá de Camilo Catrillanca. Ahora también se le consultaba si los itinerarios van a seguir igual, tanto de la ministra Isquia Siches, que ella vuelve porque mañana tiene que estar en el Congreso, pero también de los otros ministros que tienen agendas paralelas y que también tienen actividades distintas en la zona. Nos señaló que todas las actividades van a seguir tal como corresponde, que el camino efectivamente ellos sabían del diálogo iba a ser muy complejo, pero que van a seguir con su plan. ¿Cuál es el plan hasta el momento? Lo que han dicho por parte del gobierno es establecer el diálogo con los distintos actores de la macrozona sur, los que estén dispuestos al camino de la paz, también de la presencia territorial. ¿Eso por qué? Porque la ministra del Interior ya hace varias semanas que está trabajando en un plan para la macrozona sur, un plan que justamente en esta visita lo que buscaba era terminar de hablar con las comunidades, con la multigremial, con las víctimas de los hechos de violencia, para finalmente ya tener y cerrar este programa y presentarlo. De hecho, hoy día en la tarde la ministra del Interior dijo que iba a hacer los primeros anuncios respecto de este programa que van a implementar en la macrozona sur. Ahora hay que ver si es que efectivamente hace esos anuncios o esta situación también modifica, ¿no es cierto?, lo que iba a hacer hoy día en la tarde. Todas esas son las preguntas que las vamos a poder resolver una vez que la ministra del Interior haga este punto de prensa que estaba programado para las 13:30 minutos de la tarde, pero efectivamente es algo que complica y que sostuvo acá reuniones en La Moneda, que fue un tema que claramente convulsionó en este momento a las autoridades, tanto al presidente de la República como a la vocera de gobierno, como al subsecretario del Interior, quienes estuvieron por varios minutos recabando toda la información, y también porque lo que señalaron era buscar dar a conocer un discurso, ¿no es cierto?, que fuera claro, que fuera conciso frente a esta situación, que es justamente lo que hizo la vocera de gobierno. Sí, estaba revisando recién declaraciones también del senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, quien señala siempre se puede diseñar mejor las cosas. Se espera después estamos esperando hace cuánto, hace media hora, supone que hablar las 1:30, la ministra del Interior allá en la región de la Araucanía. Una vez que hable la ministra Siches, este tema, por lo menos en cuanto a vocerías, ¿se cierra en La Moneda o todavía no se define eso? Andrés, eso nunca se sabe. Vamos a esperar efectivamente las declaraciones que dé la ministra del Interior para ver si hay algún detalle nuevo y pedir efectivamente una vocería. Pero lo que nos dijeron ya antes, en su momento, el equipo de comunicación de la ministra Camila Vallejo, es que ellos ya habían recabado todos los antecedentes con la propia ministra del Interior, Isquia Siches, así que tienen toda la comunicación y la información que le entregó tanto ella como los distintos ministros que la acompañaban y la comitiva para poder
dar estas declaraciones y este punto de prensa. Ahora, lo decía también la ministra del Interior el día de ayer, hubo una avanzada en el territorio antes que ellos llegaran, una avanzada justamente para coordinar las actividades, para ver cuáles iban a ser todos los pasos que iban a dar ahí en la macrozona sur, y eso fue lo que pasó anteriormente antes que ellos viajaran, ¿no es cierto? Como dijimos recién, recalcaron 3 veces que efectivamente todo estaba planeado y diseñado según lo que hizo el Ministerio del Interior en conjunto con las otras carteras, pero claramente ahí saltan a la vista las declaraciones tanto, por ejemplo, de la diputada del Partido Comunista Carol Cariola, como las que tú mencionabas, también el padre de Camilo Catrillanca, y efectivamente ahí donde señalan que puede haber un dejo de improvisación en este viaje, siendo que claramente desde el gobierno señalan que todo estuvo programado desde antes, desde el Ministerio del Interior, con coordinación de las otras carteras, que incluso estuvo esta avanzada días antes. Así que efectivamente ahí todas esas dudas, y si es que hay una nueva vocería, hay que esperar efectivamente a las declaraciones que haga la ministra del Interior, Isquia Siches, en algunos minutos más. Sí, Marian Basso, vamos a estar por supuesto atentos a lo que va a ocurrir ahí en el Palacio de la Moneda, pero Andrés, vamos hasta la Gobernación Regional, donde se está a la espera ahí de que en algunos minutos más se vaya a producir este punto de prensa. Era la 1:30, pero vemos ahí que la puerta se ha abierto, hay algo de movimiento, si es que se va a concretar esto en algunos minutos más. Está también ahí César Campos en un subterráneo, así que vamos La comunicación es dificultosa. Exactamente. Vamos a tomar contacto con César para que nos cuente ahí si sale o no la ministra, si es ella la que va a ingresar en estos momentos y por qué también se ha retrasado. ¿Hay alguna explicación al respecto? No, la verdad, claro, hace más de media hora que estamos esperando. Se nos dijo 10 minutos, pero eso hace 15 minutos atrás, así que estamos esperando todo. No hay una razón oficial precisamente de por qué se ha demorado tanto esta conferencia de prensa. Sí, ya logramos ver la gente de su comitiva que está al lado de la puerta de este auditorio aquí en el subterráneo de la delegación presidencial de la región de la Araucanía. Se nos ha indicado con los dedos así, 2 minutos debería estar ya entrando la ministra del Interior, con la expectación, yo les contaba, un subterráneo, una sala que es para efectivamente unas 50 personas, hay unos 30 de ellos son medios de comunicación que están esperando precisamente que se inicie esta conferencia de prensa. Insisto, hemos visto pasar a la ministra con su comitiva, sobre todo de seguridad, hacia una sala contigua del subterráneo y, bueno, aquí se anuncia de alguna manera que estaría ya en segundos con nosotros. Está de hecho ahí en la puerta y se acerca hasta el podio, muchachos. Vamos a escuchar palabras entonces de la ministra justamente del Interior, acompañada con los ministros, ¿no?, que llegaron a la Araucanía anoche, ¿no es cierto?, y que la estuvieron acompañando durante esta mañana en el sector Ruca-Maquihue. Y vamos a escuchar, nos piden el silencio correspondiente para comenzar esta conferencia. Por favor, nos piden correspondiente para comenzar esta conferencia. Y también por temas de tiempo probablemente no vamos a poder hacer todas las preguntas que están estipuladas para que lo puedan entender, por favor. Entonces, ministra, denle. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la Araucanía, en Gualmapu, junto a nuestros ministros y ministras. Siempre hemos sabido que este trabajo no iba a ser fácil, y al momento de asumir esta cartera y asumir las distintas carteras de los ministerios, sabíamos que era un trabajo que requería lo mejor de lo nuestro. Se equivocan quienes creen que lo íbamos a resolver desde la región metropolitana. Teníamos que estar acá, en el territorio, y eso ha sido lo que nos ha solicitado nuestro presidente de la República desde el primer día, y nos hemos desplegado con lo mejor de lo nuestro para mostrar soluciones en torno a lo que nos compete. Este territorio ha tenido profundos problemas, abandono. Es por eso que hoy día me acompañan los ministros de Salud, de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, de Obras Públicas y también de Defensa, junto a los subsecretarios de Prevención del Delito y el subsecretario de Desarrollo Regional. Nuestra respuesta frente a lo que ocurre aquí será integral.
El gobierno no va a retroceder en el plan. Seguiremos con todo nuestro itinerario y también buscando el diálogo y el reencuentro de nuestro territorio. Entendemos que lo que ocurre acá es violencia, pero también es falta de Estado, ausencia de un Estado decidido, que cuando ocurren eventos como los que ocurrieron hoy, no arrancan a la región metropolitana, sino que se mantienen en la zona. Esta no va a ser nuestra última visita. La próxima semana viene nuestro subsecretario de Interior y la que sigue volveremos, porque lo que necesita la Araucanía, lo que necesita nuestro país es la presencia de un Estado robusto, que despliega oportunidades y encuentros. Este día he podido conversar con víctimas de distintos sectores, víctimas que han visto la ausencia del Estado y que esperan con ansias un estado de reconciliación y verdad. Es por eso que con ellos hemos confirmado y hemos conversado en torno a algunas propuestas que esperamos desarrollar. Primero, más Estado, más salud, más educación, más obras viales, más APR, espacios de agua potable rural en los distintos territorios. Pero obviamente también más seguridad. Está aquí el general Yáñez junto a nuestra defensa y nuestros subsecretarios de Interior y nuestra jefa de división para poder organizar y planificar una comisión de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. Y hablo de todas las víctimas, porque aquí la ausencia del Estado ha dejado a muchos en el camino y necesitamos reparar este camino de violencia y reencontrarnos en la paz. Así también esperamos formar en las próximas semanas encuentros de diálogos y acuerdos territoriales que nos permitan avanzar en los distintos espacios, porque entendemos que el territorio es distinto. Las necesidades de nuestros distintos territorios requieren una mirada integral y abordarlo con sus autoridades ancestrales, políticas, representantes de organizaciones civiles, víctimas, mapuches y no mapuches, conversando sobre la mesa, dialogando y buscando soluciones. Aquellos grupos que esperan que la violencia impere, que el desorden, aquellos grupos que están en el narcotráfico, en el robo de la madera, en conjunto, como país, los vamos a enfrentar. Pero sin ese encuentro previo es muy, muy difícil. Y esperamos que esta respuesta se siga manteniendo en el tiempo. Es por eso que después de la visita de nuestro subsecretario, vamos a conformar una mesa de interministerial que se va a mantener en el tiempo, porque quiero reiterar, esta es nuestra primera visita de muchas. Muchas gracias, ministra. Para seguir el orden y en virtud del tiempo, la primera pregunta la va a hacer Maribel Retamal de Mega Noticias. Hola, ministra, muy buenas tardes. Primero le quería consultar sobre el hecho en sí, lo que sucedió en el día de hoy. La vocera Camila Vallejo dijo que no hubo emboscada, pero hay registros del corte de caminos y también de amenazas directas en su contra, aludiéndola a usted directamente. Se mantiene esta afirmación de que no hubo una emboscada. Y lo otro, grupos radicales ya habían afirmado que iban a mantener sus acciones violentas en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Hoy atacan a su comitiva. ¿Hubo improvisación en esta visita, ministra? ¿Cómo su gobierno recupera el control? Sí. Primero quiero hablarle a todo nuestro país y decirle que de esta ministra del Interior siempre van a tener total transparencia y veracidad en lo que ocurre. Así que yo no voy a inventar teorías ni nada por el estilo. ¿Qué ocurrió? Primero que nada, esta visita fue planificada antes del cambio de mando. Tuvimos una avanzada y preparamos. Sabíamos, eso sí, y obviamente intentamos mantener algún grado de cautela de que podía existir algún riesgo. Fui invitada porque obviamente dentro del ánimo mantener algún grado de cautela de que podía existir algún riesgo. Fui invitada porque dentro del ánimo del encuentro con las víctimas nos importaba reunirnos con víctimas de la violencia de todos los sectores
Es por eso que me reuní con la familia Catrillanca y también con víctimas, una familia, un matrimonio que son agricultores muy modestos y que se les quemó su casa, para poder dar esta señal de que nos interesa trabajar con todos. En ese contexto fue la familia Catrillanca que nos invitó a su casa, se analizó en materia de seguridad, se nos dijo que en realidad era muy poco probable que ocurriera cualquier evento y definimos participar. Rumbo al trayecto, efectivamente existió un corte de camino y entiendo que algunos disparos al aire. Debo confesar que lo único que yo identifiqué fue el choque de nuestro vehículo. Más que eso, porque intentó retroceder. Fue lo único que yo visualicé y ahí policía que iba con nosotros nos informó efectivamente que había ocurrido esto. Me sentí en general tranquila, obviamente en un contexto complejo, pero también tuve información posteriormente por materia de seguridad de que habían algunas señales en torno a reivindicaciones de presos políticos mapuche. Y creo que esas son parte de las conversaciones que tenemos que tener. Este gobierno va a poner todo lo que tiene sobre la mesa para buscar soluciones políticas, pero aquellas personas que creen que la vía violenta nos va a permitir avanzar, incluyendo demandas hacia grupos como presos políticos mapuches, están muy equivocados. Lo único que nos hacen es retroceder y nos hacen mucho más difícil avanzar en cualquier tipo de reivindicación. Así que, siendo muy honesta, como lo he sido siempre, me parece que es muy poco estratégico y espero que aquellos grupos que hoy día creen que venimos con más de lo mismo, a hacer más de lo mismo a este territorio, los vengo a invitar a que conozcan nuestra propuesta, a que quizá empiecen a ver resultados, pero que también el pueblo de Chile y particularmente el matrimonio con el que me junté hoy, también espera señales, también espera paz, también espera que las soluciones políticas que nosotros hemos planteado como gobierno tengan respuesta. Si no, obviamente, no vamos a poder mostrar resultados. Así que aquellos que hoy día han participado de estos eventos, los invito a conocer nuestras propuestas, los invito a analizarlas y el día de mañana a que busquen otras alternativas, entre ellas lo que ha dicho nuestro presidente: diálogo, diálogo y diálogo para construir una paz duradera para todo este territorio. No queremos más víctimas, no queremos más muertos, de ningún lado. Y eso requiere voluntad y decisión. Y reitero, vamos a venir y volver a venir y ir a todos los territorios que hayan que venir para buscar la voluntad de todos los sectores para encontrarnos. Si no, esto no solamente no se va a detener, sino que lo más probable es que se va a agudizar. Hola, perdón, que respondí todas las preguntas. vamos a respetar el orden como lo teníamos estipulado, por favor. Ahora le pedimos a César Campos de TVN que haga la consulta. No sé si la hace detallada. Sí, desde acá. Buenísimo. Gracias. Ministra, buenas tardes. Solamente para que quede claro, usted iba a la casa de Marcelo Catrillanca en medio de la comunidad Temucuicui. ¿Él fue que la invitó o usted quiso participar de aquello? Lo segundo, usted pidió resguardo policial especial para su caravana y para su comitiva. No, como ustedes saben, el ministro o ministra de Interior, en mi caso, tiene seguridad 24/7, ha sido parte de la normalización que he tenido que tener en mi vida cotidiana. Obviamente tenemos que cuidar al ministro y ministra de Estado, y en el caso nos interesaba reunirnos con víctimas de la violencia de todos los sectores. Obviamente tuvimos que acortar nuestra agenda en torno a que mañana voy a tener que ir al Parlamento. En esa línea se contactaron con Marcelo y Marcelo pensó que era muy bueno ir a su casa. Y habiendo conversado, analizando el tema de los riesgos, se acordó ir, hubo una avanzada que allá había ido al territorio y lamentablemente ocurrió esto. Pero creo que también tenemos que considerarlo como una
una acción que nos hace el llamado a reiterar y reforzar que la violencia la condenamos, que no es la fórmula y que sabemos que hay sectores que desconfían de la respuesta del Estado. A esos sectores les queremos mostrar que hay una propuesta diferente, que es un Estado que quiere reconstruir confianzas, pero que necesitamos paz. Que las personas puedan transitar por las carreteras, que las personas puedan desenvolverse en su territorio, que las personas puedan sentirse confiadas. Es parte de nuestra labor como ministerio. Por favor, vamos a respetar, por favor, vamos a respetar lo que habíamos hablado en un comienzo por temas de agenda. Esta es la última pregunta a la que va a realizar Nadia Arias de la Red. Les pido encarecidamente que esta sea efectivamente la última pregunta que va a responder la ministra. Muchas gracias. Ministra, bueno, sé que es solo una, pero como decía la colega, no había conocimiento. Insisten en el tema de si no había conocimiento de lo peligroso que era entrar a la comunidad de Temucuicui, si no pidió un resguardo especial de la Policía de Investigación y también de Carabineros, y si va a haber una querella al respecto. Participó en la avanzada parte de nuestro equipo de seguridad. Tenemos que analizar los protocolos, pero creo que como Estado y como ministra del Interior no podemos abandonar la Araucanía y no podemos abandonar los territorios. Y en vez de retroceder frente a esto, creo que muy por el contrario, tenemos que avanzar y seguir conversando con el loft del local, qué ocurrió, por qué quizá no abrimos los espacios, por qué esta forma de manifestación, siendo que este gobierno está abierto para escuchar otras vías. Esperamos, obviamente, que se entienda el mensaje que venimos a entregar y vamos, reitero, a seguir visitando este territorio, no solamente la Araucanía, Biobío, los lagos, pero también quiero ser muy clara en diferenciar. El pueblo mapuche que se ha sentido excluido y muchas veces maltratado por el Estado de Chile puede saber que este es un gobierno que tiene una agenda que pretende avanzar. Pero aquellos grupos organizados que se escudan y que están en torno a la violencia, al robo de madera y que han penetrado distintos espacios y que hoy día no dejan a los vecinos y vecinas y a las propias comunidades vivir en paz, evidentemente nosotros, con todo el imperio de la ley, los vamos a perseguir y vamos a intentar recuperar el espacio para la ciudadanía, que es lo que nos corresponde como Ministerio de Interior. Y vamos a seguir trabajando con Carabineros, con el Ejército, para planificar cómo se va levantando el estado de excepción, pero también cómo se va recuperando espacio para la sociedad civil. Muchas gracias. Está ya terminado. Muy buenas tardes. Seguimos con nuestra agenda, al igual como estaba un poco más estrecha por los tiempos. Ahí está entonces las palabras de la ministra del Interior terminando esta conferencia de prensa, y ella dice y confirma de que sigue con sus ministros recorriendo la región de la Araucanía pese a este grave incidente ocurrido en Ercilla. Compañeros. Sí, así es, César. A ella se le preguntó, casi tú también le preguntaste por el tema de la supuesta improvisación en esta visita al sur, y ella fue bien enfática, dijo que estaba planificada antes del cambio de mando, que hubo grupos de avanzada, que incluso la familia Catrillanca los invitó a su casa, señaló: tenemos que analizar los protocolos, no podemos abandonar la Araucanía, lo dijo varias veces. A estos grupos que van por la violencia, el narcotráfico, el robo de madera, los vamos a enfrentar con todo el imperio de la ley. Claro, y parte ahí diciendo que el gobierno no va a retroceder en el plan buscando el diálogo, que esto se trata de violencia, pero también la falta de un Estado decidido, y en algún momento también señala que lo que se busca es paz duradera para todo este territorio. No queremos más víctimas, no queremos más muertos. Palabras de la ministra del Interior, Isquia Siches. 2 de la tarde con 21 minutos, nos vamos a una pausa y estamos de inmediato de regreso con más informaciones. Último minuto. 2 de la tarde con 28 minutos, siempre con el foco puesto en las noticias, en lo que ha sucedido durante toda esta jornada. Patricia Venegas en la Araucanía, en las cercanías de Temucuicui, con este incidente ocurrido en horas de la mañana que involucró a la comitiva
que encabezado, lo vemos en la imagen, la ministra del Interior, Isquia Siches, en los alrededores justamente de esta comitiva, se sintieron disparos, cerca de 50 disparos, incluso un vehículo que fue quemado, interfiriendo, bloqueando la ruta de la ministra del Interior y toda la comitiva con el dispositivo policial que está incluida. Han habido declaraciones de la misma ministra de distintos puntos, desde La Moneda, también desde el Congreso. Exactamente, vamos hasta el Congreso Nacional. Hay también varios parlamentarios que han expresado comentarios sobre lo ocurrido durante esta mañana. Kevin Felgueras está en el lugar y nos cuenta qué es lo que ha pasado en el Congreso. Kevin. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, acá en el Congreso Nacional, desde que se conoció la noticia de esta situación vivida por esta comitiva y por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, que hubo reacciones de todos los sectores políticos. Primero salieron a solidarizar con la jefa de gabinete, también a condenar lo sucedido, pero hubo más interpretaciones que se dieron de partida. Por cierto, la interpretación primera era que muchos pidieron, incluso desde la centroizquierda, analizar la decisión de extender de alguna manera el estado de excepción constitucional en la macro zona sur. Algunos, como el diputado Leonardo Soto, planteaba que se analizara una nueva estrategia policial, pero en el intertanto se mantuviese el estado de excepción constitucional por este tipo de situaciones. Por cierto, desde la centro derecha también hubo cuestionamientos a estas decisiones que ha tomado de antemano el gobierno de Gabriel Boric, que habían sido anunciadas incluso antes del 11 de marzo, cuando asume esta nueva administración. Escuchamos primero las palabras del diputado de Renovación Nacional, diputado por la Araucanía, Miguel Mellado. Le quiero decir al presidente Boric que si termina con el estado de excepción, estas cosas son las que van a vivir la gente que está en la Araucanía, en los sectores rurales sobre todo. Esto es lo que se vive a diario en la región de la Araucanía. Es peligroso que se atente contra una ministra de Estado. ¿Qué esperan? ¿Que siga algún político, algún concejal, algún alcalde? Porque esto va a ir escalando. Ahí estaban parte de las declaraciones del diputado Miguel Mellado, donde precisamente se hablaba incluso de la macrozona sur, de este estado de excepción, de los cuestionamientos a las decisiones del Ejecutivo y de la planificación. También ha sido tema de esta planificación, de lo que hemos sabido, que este viaje a la zona de Temuco-Icuy no estaba dentro de los planes de esta visita a la región de la Araucanía. Hubo más reacciones acá en el Congreso Nacional, las pasamos a revisar de inmediato. Pero bueno, si es que no se logra en estas 2 semanas levantar un proyecto policial alternativo que le dé seguridad a la gente, yo estaría por evaluar la mantención transitoria de los militares en la macrozona sur. Y tiene que caer todo el peso del Estado de Derecho sobre aquellos grupos violentos que no les interesa un proceso de paz. Isquia, el que se acuesta con niños amanece mojado. Dese cuenta que en la Araucanía y en Arauco hay terrorismo. Terrorismo. Y como tal, usted debe darse cuenta que con el terrorista no se dialoga. Si ustedes como gobierno siguen insistiendo en no renovar el estado de excepción, sobre ustedes va a caer todo lo que pase en la Araucanía. El hecho de que una persona, independiente quien sea, señale, aunque sea de manera oblicua, que esto sería una responsabilidad de la ministra del Interior por supuestamente haber improvisado una visita, me parece que es inaceptable. La ministra Siches tiene todo el derecho a estar en todos los lugares que sea necesario para combatir el terrorismo. Los dichos del señor Catrillanca no hacen más que comprobar el profundo desprecio que ellos tienen por la autoridad y por la gente que está trabajando por avanzar en una reparación para las víctimas. Quiero señalar y también entregarle todo el negüen a la ministra Isquia Siches, a su equipo, a los ministros que están allá. Y yo creo que lo que va a ocurrir es que finalmente va a haber diálogo. Lo que está buscando este gobierno es lo que no hizo el gobierno anterior, de estar en esta búsqueda de diálogo. Seguramente quieren amedrentarlo, pero eso tampoco no lo van a conseguir. Siempre hay que condenar y lamentar los hechos de violencia. Yo espero que nos enteramos de esta noticia mientras estábamos acá en reunión. Yo espero que no haya pasado a mayores, digamos, y que esté todo tranquilo, todo bien por allá. Estamos viviendo un momento en nuestro país de un cambio de ciclo y de transformaciones sociales importantes. Y creo que es muy relevante que todos entendamos que el objetivo final de este proceso es la paz social.
paz social a la cual todos tenemos que sentirnos responsables a contribuir. Nosotros siempre hemos condenado toda forma de violencia, creemos que la violencia no tiene justificación, por cierto, no es la solución a los problemas que afecta a la sociedad chilena. Creo que hay que insistir en los caminos de diálogo que permitan efectivamente generar una paz estable y sobre todo sobre la base de la justicia. ¿Es de su interés que se extienda el estado de excepción en la macrozona sur? Tenemos una visión diversa. Ustedes saben que con la senadora Luce Pérez-Berger representamos corrientes políticas distintas y hemos tenido una postura distinta respecto del estado de excepción constitucional. Como estoy haciendo una vocería como presidente del Senado, quiero ser lo más institucional. Después les puedo dar mi opinión personal sobre el tema, pero en este caso estoy representando al conjunto de la corporación. Perfecto. Y ustedes saben que la corporación ha tenido una votación dividida respecto a esa. Bueno, ustedes escuchaban a las máximas autoridades de la Cámara de Diputados, del Senado, que se fueron enterando, al igual como nosotros acá en el Congreso Nacional, de a cuentagotas, sabiendo muy poca información y luego ya teniendo la versión oficial hace pocos minutos de la propia jefa de gabinete de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, sobre esta situación vivida en la Araucanía. Algunos plantean que esto demuestra la necesidad de extender el estado de excepción constitucional, otros plantean, principalmente desde la centroizquierda, desde el oficialismo incluso, que por esto mismo debe terminarse el estado de excepción constitucional, sacar a los militares de la zona y empezar diálogos con menos represión. Muchos dicen acá en el Congreso Nacional que ha existido en la macrozona sur. Bien importante que son palabras desde el propio oficialismo o desde la propia oposición. Veremos lo que va pasando en materia de consecuencias políticas. Solo contarles, Pati, Andrés, que el Partido Republicano ha manifestado que va a seguir adelante con la idea de interpelar a la ministra Siches, esto por las querellas retiradas, las 139 querellas retiradas por Ley de Seguridad del Estado, pero también para entender un poco cuál va a ser el plan en la macrozona sur. Interpelación que por ahora no tendría las firmas necesarias. También se ha solicitado de parte de la Unión Demócrata Independiente que la ministra Siches sea citada a la Comisión de Seguridad para dar cuenta por estas querellas, pero también lo que va a pasar en la macrozona sur, así que los temas se van mezclando acá en el Congreso Nacional y todas estas reacciones políticas. Sí, Kevin Felgueras, muchas gracias por la información desde el Congreso allá en Valparaíso. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Sí, ya son las 2 de la tarde con 36 minutos. Andrés, vamos a una pausa, pero vamos a regresar con más detalles sobre esta y otras informaciones. Revisamos información internacional. El alcalde de Kiev anunció un toque de queda de 35 horas para las personas en la capital en medio de un recrudecimiento de los ataques, Patricia. Así es, este es un toque de queda que va a entrar en vigor a las 8 de la noche de este martes y va a durar hasta las 7 de la mañana del jueves, en una jornada que ha estado marcada por nuevos ataques aéreos en una estación de metro y en edificios residenciales, bombardeos que terminaron con la vida de 4 personas. Mientras que se intensifican los ataques en la capital, las delegaciones de Rusia y Ucrania reanudaron las conversaciones diplomáticas que habían pausado el día lunes. Además, los primeros ministros de Polonia, Eslovaquia y República Checa están viajando a Kiev para sostener una reunión con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, para así confirmar el apoyo de la Unión Europea a este país. En una conversación telemática con varios líderes europeos, entre ellos el primer ministro Boris Johnson de Reino Unido, volvió a pedir ayuda. Escuchemos al presidente Zelensky. Todos somos objetivos de Rusia y todo irá en contra de Europa si Ucrania no resiste. Así que nos gustaría pedirles que se ayuden a sí mismos ayudándonos. Ya saben el tipo de armas que necesitamos. Todo el mundo sabe. Ustedes conocen qué tipo de medidas de defensa necesitamos. Ustedes saben cuál es nuestra necesidad. Los aviones de combate sin su apoyo sería muy difícil. Y el camarógrafo de Fox News, Pierre Zakrzewski, murió mientras informaba desde las afueras de Kiev. El canal estadounidense confirmó que el camarógrafo murió y su colega Benjamin Hall resultó herido cuando su auto fue alcanzado por los ataques rusos ayer en Jorenka. Esto es a unos 20 kilómetros al noroeste de la capital. A través de redes sociales, sus colegas le han estado rindiendo homenaje. Zakrzewski fue un fotógrafo de zonas de guerra que cubrió casi todas las historias internacionales para Fox News, entre ellas Irak, Afganistán y Siria. Su colega, un corresponsal británico de 39 años, sigue siendo tratado en el hospital tras este accidente. Claro, la muerte de Zakrzewski se suma al fallecimiento de Brent Renaud el día domingo, también un periodista estadounidense.
Son las 2 de la tarde con 44 minutos. Antes entregamos información también del reporte COVID. ¿O no? Al regreso de la pausa. Vamos a la pausa y al regreso lo revisamos. Vamos a la pausa. Cambiémosle la cara a marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo de 3 a 6 cuotas en todos los comercios del país. Inscríbete en tu app BCI, cumple tu meta de compras y acumula el doble de puntos BCI o pesos Open Sky. Regresamos, ahora sí, con el último reporte COVID. El Ministerio de Salud informó de 34 fallecidos por COVID-19 y de 8.716 contagios nuevos en las últimas 24 horas. Se informó también de 49.263 exámenes y la positividad a nivel nacional llegó al 15,47%, mientras que en la región metropolitana se situó en el 10,09%. Claro, esto da un total de casos activos, es decir, de personas en capacidad de contagiar a nivel nacional de 62.281. Y en cuanto a los decesos, se informó de 34 víctimas fatales en las últimas 24 horas. Por lo tanto, el número de muertes desde el inicio de la pandemia se eleva a 44.039. Las personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos llegaron a 931, de las cuales 726 se encuentran con ventilación mecánica. 2 de la tarde con 52 minutos. Con esta información del COVID nos vamos a una nueva pausa en 24 tarde. 2 de la tarde con 59 minutos. Volvemos para despedirnos. Patricia Venegas, una jornada agitada, concentrada en la región de la Araucanía. Sí, pero las informaciones siguen, por supuesto, ahí en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Gracias por informarse con nosotros. Muy buenas tardes.